Sí, pues buenos días a todos. Vamos a continuar con una cosita que me había faltado en la parte de la transmisión adrenérgica. Vamos a hablar específicamente de las consideraciones farmacológicas, pero solamente en los pasos de la síntesis, liberación, metabolismo que ya hemos revisado. Al final de que revisemos todo sobre los receptores adrenérgicos alfa y beta, vamos a revisar las consideraciones farmacológicas en estos receptores para llevar orden. Entonces vamos a iniciar con las consideraciones farmacológicas. ¿A qué se refiere esto de consideraciones farmacológicas? Bueno, algo que es importante mencionar es que cada paso que ya revisamos, desde la síntesis, cada paso desde la tirosina hasta que se convierte a norepinefrina o epinefrina, también el almacenamiento, la liberación, el metabolismo posterior, son puntos potenciales para intervenir farmacológicamente. Es decir, son puntos que se pueden estimular o inhibir para generar un efecto. Siguiente, por favor. Y a partir de esta premisa podemos iniciar mencionando que hay fármacos que interfieren o aumentan cada uno de estos pasos. Iniciaremos con la interferencia de la síntesis, interferencia en la síntesis. Específicamente vamos a hablar de este fármaco llamado alfa-metiltirosina o metirosina. Este va a inhibir a la enzima tirosina hidroxilasa, que si recuerdan, repetí varias veces, es la enzima limitante en la biosíntesis de las catecolaminas. Es decir, es este paso que se toma mucho más tiempo. Y esta metirosina va a inhibirla. Suele ser un tratamiento en pacientes con feocromocitoma, pero el libro nos dice que solamente es en pacientes seleccionados. Si se bloquea en este punto la síntesis de las catecolaminas, pues se va a bloquear no solamente el paso de tirosina-dopa, sino la síntesis completa. No es que se va a bloquear totalmente, sino va a disminuir de manera considerable. Entonces aquí les pongo el paso para que recordemos el paso de la tirosina a dopa por la tirosina hidroxilasa, que es el punto en donde la metirosina inhibe a esta enzima. Siguiente, por favor. Otros medicamentos que interfieren con la síntesis, aquí tenemos el ejemplo de la metildopa. Esta también va a inhibir una enzima en el proceso de la síntesis, pero va a inhibir a la levoaminoácido aromático descarboxilasa o la dopa descarboxilasa. Algo que es importante es que esta metildopa va a aprovechar que esta enzima, la dopa descarboxilasa, no tiene una especificidad alta y por lo tanto pues va a formar un neurotransmisor falso. La metildopa pasa por esta enzima y forma este neurotransmisor falso, la alfa-metilnorepinefrina, que va a ser un agonista de los receptores alfa-2 adrenérgicos. Y si recuerdan, los alfa-2 eran estos receptores que mencionamos que se encuentran en la membrana presináptica y es una autorregulación. Si tenemos un neurotransmisor que imita la acción de las catecolaminas en este receptor alfa-2 adrenérgicos, pues va a disminuir el estímulo simpático, es decir, va a inhibir la secreción de otras catecolaminas en la terminación sináptica. Encontré que, leí que su uso es en el tratamiento de la hipertensión arterial, justo porque disminuye este estímulo simpático. Siguiente, por favor. También hay otros fármacos que interfieren más bien con la liberación. Recordemos que vamos paso por paso. En esta interferencia con la liberación, pues el libro nos menciona algunos fármacos como el bretilio, el guanadrel, la guanetidina, que todos, en resumen, su acción será antiadrenérgica. ¿Pero por qué? Bueno, va a tener dos acciones principalmente. La primera va a ser porque va a prevenir o va a bloquear la liberación de la norepinefrina tras un impulso nervioso. Es decir, no permite que el impulso nervioso se transmita en la exocitosis de estas vesículas, lo inhibe. Y además actúa a nivel del almacenamiento de las catecolaminas, porque inhibe su almacenamiento. Algo que aquí me pareció interesante es que al inhibir que este neurotransmisor entre a las vesículas de almacenamiento, lo deja libre y por eso puede generar un aumento en la liberación transitoria. Recordemos que
Las catecolaminas se localizan en las vesículas de almacenamiento justo para protegerlas de esta liberación descontrolada o de la acción de enzimas metabólicas como la monoaminoxidasa. Sin embargo, si esta desplaza a las catecolaminas del lugar donde se almacenaban, pues va a generar un aumento de la liberación transitoria, pero su efecto principal será antiadrenérgico. Leí que el bretilio tiene uso terapéutico como antiarrítmico y el guanadrel y la guanetidina como tratamiento de la hipertensión arterial. Siguiente, por favor. Hay otros fármacos que también participan en la promoción de la liberación, estos ya los habíamos revisado, la tiramina, la efedrina, la anfetamina y otros fármacos. Recuerden que estos generaban una liberación rápida y breve del neurotransmisor. Y si recuerdan, no lo hacían por exocitosis mediada por calcio, sino que dijimos que lo que hacían es que sacaban a la norepinefrina de la vesícula, justo porque compiten con el transportador BMAT2, y también generan un contraporte con el transportador NET. Es decir, sacan a estas catecolaminas de la célula, las desplazan al espacio extracelular, pero sin necesidad de utilizar la exocitosis. Por eso es una liberación tan rápida. Su efecto será simpático-mimético, ya mencionábamos que son fármacos simpático-miméticos indirectos por su mecanismo de acción. Y también mencionábamos que están sujetos a taquifilaxia justo por la depresión de catecolaminas dentro de las vesículas de almacenamiento. Recordemos que pues libera o mueve tantas catecolaminas que la célula reemplaza a estas por otras aminas menos potentes y es por eso que se genera taquifilaxia. Algo que es importante es que en el caso de las anfetaminas, esta liberación tan rápida de los neurotransmisores va a generar efectos como aumento en la sensación de alerta, estimulación nerviosa, mejora el rendimiento intelectual también, da una sensación de energía, disminuye el cansancio, el sueño, el hambre. Entonces, pues justo porque son fármacos simpático-miméticos. Es por eso que fármacos como las anfetaminas tienen un alto potencial de abuso y dependencia. Siguiente, por favor. Hay otros fármacos, vamos avanzando en el proceso de toda la transmisión adrenérgica. Si se dan cuenta, vamos desde síntesis, almacenamiento, y ahora vamos a mencionar fármacos que interfieren con justo el almacenamiento. Este igual ya lo habíamos mencionado, es la reserpina, que va a bloquear la absorción de las aminas por el transportador BMAT2, que se localiza en la membrana de las vesículas de almacenamiento. Lo que va a hacer es que va a agotar el neurotransmisor porque ya no existe como este paso de citosol a vesícula. Entonces no va a agotar este almacenamiento en las vesículas. Esto hace que aumente la norepinefrina en el citoplasma y por lo tanto, si hay más norepinefrina en citoplasma, pues va a ser metabolizada por la monoaminoxidasa. Por lo tanto, el efecto de este fármaco será el aumento del metabolismo de estas catecolaminas. Algo que es importante pues es que genera un bloqueo adrenérgico justo porque agota las reservas de este neurotransmisor. Ahí está la reserpina bloqueando al transportador BMAT2. También en cuanto a la reserpina, no solamente agota a la norepinefrina o epinefrina, sino agota a otras aminas como la serotonina, la dopamina y diferentes en el sistema nervioso central y periférico. Leía que esta reserpina tiene muchos efectos secundarios y se cree que es probable que sea por el agotamiento de muchos neurotransmisores, tanto en el sistema nervioso central y periférico, neurotransmisores diferentes a la norepinefrina. Es decir, afecta en general a la transmisión nerviosa. En trastornos que tienen, pacientes que tienen deficiencia de la tirosina hidroxilasa, se pueden utilizar tratamientos como la levodopa.
Recordemos que la deficiencia de la tirosina hidroxilasa genera un trastorno neurogénico. ¿Y cómo la levodopa puede intervenir aquí? Justo porque es un precursor de la dopamina. La levodopa va a tener la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica, algo que no puede hacer la dopamina directamente, y ya cruzando la barrera hematoencefálica puede ser la levodopa descarboxilada para convertirse en dopamina. Su uso terapéutico será pues en pacientes que tienen esta deficiencia de tirosina hidroxilasa, pero leía que es un trastorno muy raro. Siguiente, por favor. Hay otros pacientes que tienen deficiencia, esto ya lo habíamos mencionado, estas deficiencias de ciertas enzimas. En este caso es de la dopamina beta hidroxilasa. Este síndrome por la deficiencia de esta enzima genera ausencia, en los pacientes encontraremos ausencia de norepinefrina y epinefrina, básicamente bloquea este paso de la síntesis. Genera ausencia de norepinefrina y epinefrina, aumenta las concentraciones de dopamina, hay una inervación intacta, bueno, el libro nos dice que hay una inervación intacta de los varorreflejos y fibras colinérgicas, pero yo más bien lo entiendo como que más bien no existe, justo porque en la clínica los pacientes tienen una hipotensión ortostática grave y también no hay actividad para nada, o sea, en los laboratoriales no hay actividad reportada de esta enzima, dopamina beta hidroxilasa en el plasma. La clínica, como ya les dije, los pacientes tendrán hipotensión ortostática grave, ptosis palpebral, justo por disminución del efecto simpático en el músculo tarsal superior y también eyaculaciones retrógradas. Siguiente, por favor. En este caso, el fármaco que se indica es la dihidroxifenilserina o L-DOPS, levodops, que mejora la hipotensión postural y lo que va a hacer es que va a utilizar de nuevo, recuerdan el fármaco que antes mencionábamos, que utilizaba justo que esta dopa descarboxilasa es inespecífica y este fármaco también aprovecha que esta enzima es inespecífica para pasar y descarboxilarse y formar directamente la norepinefrina. Es decir, la norepinefrina se genera del fármaco cuando existe la ausencia de esta dopamina beta hidroxilasa. Su uso será pues en pacientes que tengan deficiencia de esta enzima. Sin embargo, nos dice el libro que no va a restablecer las concentraciones de epinefrina, sí las de norepinefrina, pero no las de epinefrina. Y esto probablemente se deba a que la metiltransferasa que transforma la norepinefrina en epinefrina necesite de la dopamina beta hidroxilasa para tener un buen funcionamiento. Es decir, puede que sea un cofactor importante. Siguiente, por favor. También hay otros fármacos que interfieren con la recaptura. Algo que es importante es que recordar que el mecanismo principal para terminar la acción de la norepinefrina será la captura, principalmente pues por el transportador neuronal NET. Aquí ya habíamos mencionado algunos inhibidores de este transportador neuronal, como la cocaína o antidepresivos tricíclicos como la imipramina. En el caso de la cocaína va a disminuir la captura de este neurotransmisor y por lo tanto tendrá un efecto potenciador, lo cual tiene lógica. Si se retarda en la terminación de la acción, pues el efecto va a potenciar el efecto de estos neurotransmisores sobre los receptores adrenérgicos. El efecto potenciador puede ser en impulsos adrenérgicos, pero también en catecolaminas exógenas, catecolaminas que hayan sido inyectadas, por ejemplo. La imipramina, ya mencionábamos que es un antidepresivo tricíclico y pues obviamente tiene una acción antidepresiva. Su efecto también será potenciador, es decir, permite que el neurotransmisor esté más tiempo en la hendidura sináptica, aumenta el tiempo de acción sobre los receptores alfa-adrenérgicos y pues retrasa esta captura. Sin embargo, tanto la cocaína como la imipramina y otros antidepresivos tricíclicos
tienen acciones, pero también tienen efectos adversos. Y es probable que estas tanto acciones como efectos adversos sean resultado de la potenciación adrenérgica en todo el sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Hay otros fármacos que intervienen más bien con el metabolismo, y estos pueden intervenir tanto con el metabolismo de la metiltransferasa como con el de la monoaminoxidasa. En el caso de COMT o la metiltransferasa, vamos a mencionar a dos fármacos como la entacapona y tolcapona. Los dos inhiben a esta metiltransferasa. Son fármacos que, bueno, el libro menciona que son fármacos de tipo nitrocatecol, y la acción se va a delimitar a espacios. Por ejemplo, la entacapona se limita a una acción periférica, mientras que la tolcapona a una acción en el cerebro, aunque leí que también podía ser periférica. Su uso terapéutico será en pacientes con Parkinson, ya que va a disminuir la toxicidad de la levodopa. Si recuerdan, antes mencionábamos que un tratamiento para la enfermedad del Parkinson era la levodopa, porque tenía la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica. Y estos fármacos se pueden utilizar pues, junto con el tratamiento principal para disminuir la toxicidad de la levodopa y mejorar la acción de la dopamina, ya que ha sido descarboxilada esta levodopa, ¿no? Al pasar la membrana hematoencefálica. Entonces hay que recordar que esta metiltransferasa se encuentra en concentraciones nulas en la neurona presináptica, pero se encuentra en concentraciones altas en las células efectoras o neuronas posinápticas. Y también en en las células cromatíneas de la médula suprarrenal. Hay otros fármacos, como ya dije, que intervienen con el metabolismo de la monoaminoxidasa. En este caso tenemos como ejemplo a la tranicilpromina, que es un inhibidor no selectivo de la monoaminoxidasa, es decir, inhibe a la monoaminoxidasa A y la monoaminoxidasa B. Lo que va a generar esto es potenciar el efecto de la tiramina y puede aumentar también el efecto de algunos neurotransmisores, lo cual pues tiene lógica, ¿no? Todo esto tiene bastante lógica. Si se inhibe la enzima que va a metabolizar a las catecolaminas o a estos neurotransmisores, pues va a aumentar el efecto de los neurotransmisores. O también favorecer que estos neurotransmisores se almacenen. Pero recordemos que únicamente se metaboliza aproximadamente el 10% de todas las catecolaminas reabsorbidas, ya que el transportador BMAT2 es muy específico y puede capturar hasta el 90% de las aminas libres en el citosol. Su uso de estos fármacos inhibidores no selectivos es en tratamientos antidepresivos. Sin embargo, pues también puede generar efectos secundarios por la inhibición no específica de los subtipos A y B de la monoaminoxidasa. Sin embargo, hay otros inhibidores que sí son selectivos, como la selegilina. En este caso es un inhibidor selectivo de la monoaminoxidasa B y genera una inhibición irreversible. Su uso se da también como un fármaco complemento en el tratamiento de la enfermedad del Parkinson. Recordemos aquí brevemente que la monoaminoxidasa es una enzima que se localiza principalmente en las neuronas que sintetizaron las catecolaminas, es decir, las presinápticas, aunque también se puede localizar en las posinápticas o células efectoras. Siguiente, por favor. Bueno, está cargando. Pero en resumen, podemos clasificar a todos estos fármacos según el punto en el que actúen a lo largo de toda la síntesis, almacenamiento, liberación y metabolismo de las catecolaminas. En el caso, vamos a ir siguiendo los números
y mencionando únicamente los del sistema adrenérgico, que son los de interés. En el número 1, pues tenemos los fármacos que intervienen con la síntesis del transmisor. Ya mencionábamos a la alfa-metil tirosina, que va a inhibir a la tirosina hidroxilasa, es decir, inhibe la síntesis desde el primer paso y por lo tanto generará una depresión de la norepinefrina. También hay otros fármacos que generarán una transformación metabólica por una vía similar o por más bien por la misma vía que generó las catecolaminas, es decir, fármacos que van a aprovechar esta vía de síntesis de catecolaminas para actuar. Y pues este es el caso de la metildopa, es la que yo mencionaba antes, ¿recuerdan? Que utiliza esta inespecificidad o especificidad baja de la dopa descarboxilasa para formar un neurotransmisor falso. Este neurotransmisor falso será la alfa-metilnorepinefrina, que es un agonista alfa-2. Alfa-2, recuerden que se encuentra en la membrana presináptica y por lo tanto va a inhibir la liberación de las catecolaminas, generando un efecto en el que va a reducir el estímulo simpático. Y esta reducción no solamente va a ser en la sinapsis periférica, sino va a ser una inhibición desde el sistema nervioso central. Hay otros fármacos que intervienen en el bloqueo del sistema de transporte, como la cocaína, la imipramina, que habíamos mencionado que estas específicamente bloquean los transportadores neuronales NET. Lo que van a generar pues, es que se acumule la norepinefrina en los receptores, en la hendidura sináptica, y esto va a permitir un aumento en su acción y efecto. Hay otros fármacos que bloquean el sistema de transporte en la vesícula. Esta ya la hemos mencionado muchas veces, la reserpina, que va a inhibir al transportador BMAT2 y va a acumular a la norepinefrina en el citosol. En el citosol está pues voluble a ser metabolizada por las enzimas como la monoaminoxidasa, lo que generará una depresión del neurotransmisor en las terminales sinápticas, específicamente adrenérgicas. También hay otros fármacos que pueden promover la exocitosis, por ejemplo, la anfetamina o la tiramina. Ya mencionábamos que los dos son fármacos simpático-miméticos. La tiramina y la efedrina son fármacos simpático-miméticos indirectos porque no utilizan la exocitosis mediada por calcio. Es por eso que tienen una liberación de catecolaminas muy rápida. Y por último, hay otros fármacos que intervienen en la liberación, previenen la liberación, y aquí mencionamos al bretilio y guanadrel. Los dos, como inhiben esta liberación, pues tendrán un efecto antiadrenérgico. Me parece que es la última diapositiva de ahí. Sí, es la última. Y ya vamos a continuar con el siguiente tema. Bueno, esto fue todo sobre iniciamos desde el principio la síntesis de las catecolaminas, fue sobre la transmisión adrenérgica, y ahora vamos a hablar de los receptores adrenérgicos. Siguiente, por favor. Bueno, primero hablaremos de la clasificación general de los receptores adrenérgicos. Estos tienen una clasificación amplia en alfa y beta, es algo que ya conocemos. Sin embargo, vamos a hablar de los diferentes subtipos, localización y el efecto específico de cada uno de ellos. Como ya les dije, hubo una subclasificación original, ya que todos estos receptores, creo que es algo que no mencioné, han sido muy estudiados a lo largo de la historia y como decía la doctora ayer, conforme ha avanzado la tecnología, ha sido posible identificar de manera mucho más específica su acción. Ahorita vamos a mencionar un breve repaso histórico, pero pues antes se creía que en realidad lo que generaba la inhibición y estimulación eran diferentes sustancias y no diferentes receptores. Entonces, la subclasificación original fue según el orden del rango de potencia, es decir,
se clasificaban según a qué catecolamina eran más potentes. Los receptores alfa-adrenérgicos pues tenían una potencia equivalente para epinefrina y norepinefrina, más para epinefrina, y por último para el isoproterenol, que este no lo habíamos mencionado, y ustedes dirán, pues, ¿qué es? Es un agonista adrenérgico sintético que se utiliza para el estudio de estos receptores, es por eso que lo mencionamos. Mientras que los receptores beta-adrenérgicos tienen una mayor afinidad por el isoproterenol, posteriormente por la epinefrina y al último por la norepinefrina. Como ya dije, el isoproterenol es un agonista adrenérgico sintético que se utiliza para el estudio de estos receptores. Y si vemos las imágenes, pues me pareció bastante ilustrativo cómo va de baja a alta afinidad. En el caso de los receptores adrenérgicos alfa, la menor afinidad la tendrá este agonista sintético, posteriormente la noradrenalina, y de mayor afinidad o una respuesta mucho más potente será con la adrenalina. Mientras que los adrenoreceptores beta tendrán una menor afinidad por la noradrenalina, una respuesta media, de potencia media por la adrenalina y de potencia alta por este agonista sintético, el isoproterenol. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la importancia de conocer pues, a estos receptores? Y también a qué catecolaminas son generan un mayor efecto. Bueno, la importancia será que podemos conocer efectos muy variables y diversos que no dependen de la sustancia, sino dependen del órgano en el que se localicen, y eso ya lo veremos más adelante. Y también es importante resaltar que aunque estos receptores son estructuralmente similares, incluso nuestro libro nos dice que todos se sintetizan a partir de un mismo exón, es decir, son muy, muy similares. Es muy interesante cómo a pesar de esta similitud estructural e incluso en lo que generan dentro de la célula a partir de segundos mensajeros, pues van a regular procesos muy distintos dependiendo del lugar en el que se localicen. Aquí les pongo el ejemplo de los receptores alfa-adrenérgicos. En el caso de los alfa-1, se van a localizar en las paredes de los vasos sanguíneos, donde van a generar vasoconstricción. Generarán la relajación del músculo liso, del tracto gastrointestinal, eyaculación y también la midriasis. Sin embargo, los alfa-2, pues ya habíamos mencionado que se localizan en las terminaciones presinápticas y van a autorregular la secreción de catecolaminas. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de cómo dos muy similares tienen efectos muy distintos y diversos, pero esto depende del órgano o tejido en el que se localicen. Siguiente, por favor. Bueno, hablaremos una breve reseña histórica de su descubrimiento. Todo inicia con Oliver y Schaffer en 1894. Bueno, hay que mencionar antes que no se conocía la norepinefrina ni que había catecolaminas, simplemente se conocían sus efectos. Y entonces en esta búsqueda de cuáles eran las sustancias o cuáles eran los receptores que generaban este mecanismo de huida o esta respuesta de huida, fue que se empezaron a investigar diferentes fluidos. Oliver y Schaffer en 1894 hacen un extracto de los diversos fluidos de la glándula suprarrenal. A partir de este extracto, pues obtienen una sustancia, más bien, pues un extracto, no sabían ni qué tenía, pero era algo que generaba un efecto en la presión arterial. Esta fue la premisa para que años más tarde, en 1897, Jacob Abel, de este mismo extracto, aislara una sustancia en específico. Y en este caso, él aísla una sal pura, que es el sulfato de adrenalina. Entonces ya se acercaban, ¿no?, a la sustancia específica. En 1933, bastantes años después, Walter Cannon, que estudiaba el sistema nervioso simpático, concluyó
diciendo que había dos simpatinas. Es lo que yo les decía. Pensaban que eran sustancias diferentes y no receptores diferentes. Entonces, Walter Cannon dice, bueno, hay dos simpatinas, la simpatina E y la simpatina I. Dependiendo de la sustancia que se libere, será el efecto. La simpatina E será excitatoria y la simpatina I inhibitoria. Simpatina porque estudiaba el sistema nervioso simpático. Sin embargo, años más tarde, en 1948, Raymond Alkist, que es el científico que menciona nuestro libro, por fin va a descubrir a estos receptores y los va a clasificar según su localización en los tejidos como receptores alfa y beta. Y es también quien determina si estos receptores alfa o beta son más o menos afines a ciertas sustancias. Recordemos que los receptores alfa tienen mayor afinidad por la epinefrina y los beta por este agonista sintético. Bueno, Alkist era un científico holandés, creo, no recuerdo, y él lo que hizo, su contribución, pues fue definir funcionalmente a los receptores. Es decir, que él propone por primera vez la existencia de más de un receptor adrenérgico. Él dice, bueno, no se trata de simpatinas, se trata de receptores. Y también él propuso que bueno, entonces voy a continuar. Como mencionábamos, Alkist se encarga de dar una definición funcional a estos receptores. No solamente nos dice que hay receptores distintos, alfa y beta, sino que también nos dice que según el sitio, la dosis y el agente se generará la respuesta enérgica. Nos dice que no depende de una sustancia, sino de todas estas características. Y él clasifica los receptores en excitatorios e inhibitorios, alfa y beta. Sin embargo, ahora se sabe que no es así. Sus experimentos se corroboraron con el uso de ciertos fármacos, como el uso de antagonistas adrenérgicos, agentes simpático-miméticos en el caso de los receptores alfa. Por ejemplo, un agente simpático-mimético que se utilizó es la fenoxibenzamida, y algunos también bloqueadores selectivos de receptores beta-adrenérgicos, como el propanolol. ¿Cuál es la importancia de su contribución? Bueno, que se brindó por primera vez una descripción funcional de los receptores. Siguiente, por favor. Bueno, antes de avanzar, es importante mencionar que justo esta clasificación de los receptores, conforme ha ido avanzando el desarrollo de la farmacología y el descubrimiento de nuevos fármacos, también se ha podido clasificar de mejor forma a los receptores adrenérgicos. Ahora hablaremos de los subtipos de receptores alfa y beta. Como ya dije antes, el uso de diferentes ondas farmacológicas, herramientas y métodos ha servido para identificar receptores y clasificarlos según su utilidad farmacológica, más bien. Bueno, primero hablaremos de los receptores beta. Un breve repaso, generalidades, después de hablar de los mecanismos, para después hablar de mecanismos moleculares. Los receptores beta se clasifican en beta 1, beta 2 y beta 3.
y también se clasifican según su potencia. Por ejemplo, el receptor beta 1 tiene una equipotencia entre la epinefrina y norepinefrina, y su localización será en el miocardio y en el tejido adiposo. El tejido adiposo aquí, pues lo vamos a mencionar justo ahorita, porque es un tejido que contiene los tres tipos de receptores. En el caso de los receptores beta 2, la epinefrina tendrá una potencia de 10 a 50 veces mayor que la norepinefrina y se localiza en el músculo liso, en el tejido adiposo y en la mayoría de los tejidos que contienen inervación simpática. Y que es importante recordar esta localización en el músculo liso, porque como después aprenderemos, la estimulación de estos receptores beta 2 pues genera vasodilatación. En el caso de los receptores beta 3, la norepinefrina tiene una potencia 10 veces mayor que la epinefrina. Su localización será en el tejido adiposo. Ya mencionábamos que el tejido adiposo es un tejido pues muy característico porque contiene estos tres tipos de receptores. Se cree que hay un receptor beta 4, sin embargo no se ha clonado, es decir, no se ha identificado de manera específica, pero más bien parece que es un estado de afinidad del receptor beta 1, es decir, que es como otro estado del receptor beta 1. Siguiente, por favor. En cuanto a los receptores beta 3, hay algunas características que son importantes. Por ejemplo, que tiene resistencia relativa a antagonistas como el propanolol. Y también que va a mediar respuestas en sitios con características atípicas, ¿no? Que justo es este tejido que yo ya les mencionaba, el tejido adiposo, que es atípico porque contiene a los tres subtipos de receptores beta adrenérgicos. En animales se han dado tratamientos con agonistas beta 3 adrenérgicos y su respuesta será tendrá una respuesta termogénica vigorosa y aumento en la lipólisis. A partir de estos experimentos se pueden concluir cuál será el efecto de estos receptores. Hay algunos pacientes que tienen polimorfismo en este gen del receptor beta 3 adrenérgico y tiene que ver este polimorfismo con un aumento en el riesgo de padecer obesidad y diabetes mellitus tipo 2. El tratamiento en estos pacientes serán agonistas selectivos de beta 3. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí les pongo una imagen de los receptores beta adrenérgicos y antes de mencionar características específicas de los receptores, pues podemos ver la similitud de todos, ¿no? Todos son heptahelicales, es decir, tienen 7 hélices, dominios extramembranales e intramembranales, y también todos son receptores asociados a la proteína G. Ya más adelante veremos que tienen especificidad por cierto subtipo de la proteína G, lo cual determina también su acción dentro de la célula y su efecto. Sin embargo, son todos muy similares. E incluso el libro nos menciona, ya lo mencioné antes creo, que todos se sintetizan a partir de un mismo exón. Siguiente, por favor. Ya veremos esto a detalle. En cuanto a los receptores alfa, pueden inhibir o aumentar la liberación de la norepinefrina. Los agonistas o la norepinefrina por sí misma va a inhibir la liberación de norepinefrina en neuronas, recuerdan, a través del receptor alfa-2 adrenérgico, mientras que los antagonistas van a aumentar la liberación de la norepinefrina. ¿Qué sabemos de estos receptores? Bueno, sabemos que funcionan con una inhibición por retroalimentación, ya lo mencionábamos, con el receptor alfa-2 en la membrana presináptica, y que también participan algunos receptores distintos en la membrana postsináptica, que se les llama receptores clásicos, a los que participan en la membrana presináptica. En este caso, únicamente tenemos a los subtipos alfa-1 y alfa-2. El receptor alfa-1 tendrá una acción excitadora, su localización será postsináptica y tiene como agonistas a la fenilefrina y la metoxamina.
mientras que el receptor alfa 2, su acción será inhibidora, su localización será presináptica, y como agonista tenemos a la clonidina. Justo lo acabamos de mencionar, ¿no? Siguiente, por favor. Sin embargo, esta fue la clasificación inicial. Actualmente sabemos que su localización y su acción va más allá de que sean pre o posinápticos. Y se hace en la actualidad una clasificación funcional y no se encasilla por su localización. Así podemos determinar los diferentes fenotipos, los diferentes subtipos de receptores que tenemos. En el caso de alfa 1 tenemos alfa 1A, B, D y L, y en el caso de alfa 2 tenemos A, B y C. Y esto es útil porque estos diversos fenotipos farmacológicos son dianas terapéuticas. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los receptores alfa 1L, se han descrito muy recientemente y el libro nos dice que regulan la contractilidad del músculo liso vascular y del tracto urinario inferior. Sin embargo, este subtipo alfa 1L no ha sido clonado. Tiene baja afinidad por antagonistas selectivos como la prazosina o 5-metilurapidil, pero tiene alta afinidad por otros fármacos como la tamsulosina o la silodosina. Siguiente, por favor. Entonces, este es el más nuevo. De hecho, no lo menciona nuestro libro, no solamente es lo único que nos menciona acerca de ese subtipo. ¿Cuál es la importancia? Bueno, ya que no hay suficientes ligandos por subtipo, no se conoce totalmente su función precisa y su potencial tratamiento. Sin embargo, hay experimentos en el que bloquean, recordemos que este KO nos lo marca el libro como un knockout, bloquean totalmente estos receptores en los ratones y este bloqueo de los receptores permite que localicemos ciertos subtipos y también tiene relevancia fisiopatológica, ¿no? ¿Qué sucede en nuestro organismo cuando están bloqueados? Bueno, ahora hablaremos de las bases moleculares de los receptores adrenérgicos. Primero, algunas características estructurales. Hay que mencionar generalidades y podemos mencionar aquí que todos son receptores acoplados a la proteína G y por lo tanto se unirán a las proteínas G heterodiméricas. Todos son muy similares estructuralmente, algo que ya habíamos mencionado antes, y todos participan en la modulación de sinasas. ¿Cuál es la importancia aquí? Pues desde que estudiábamos todo sobre la farmacodinámica y farmacocinética, ya habíamos visto la estructura de estos receptores acoplados a la proteína G. Dijimos que son receptores heptahelicales y que contienen dominios extra e intramembranales. Los dominios intramembranales se van a asociar con esta proteína G y van a mediar la formación de segundos mensajeros y la acción final. Como ya mencioné antes, la síntesis de estos receptores beta y alfa 2 adrenérgicos son tan similares que se sintetizan a partir de un mismo exón. Y en esta imagen les pongo la similitud entre los receptores alfa 1A, alfa 2A y beta 1 adrenérgicos, en los cuales, si se dan cuenta, pues su estructura es básicamente la misma y cambia la cantidad de sitios para N-glicosilación que contienen. Y también la conformación de algunos dominios intramembranales. Algo que ya había mencionado antes es que cada receptor muestra preferencia por una clase de proteína G. Y aquí es importante, antes de mencionar por qué clase de proteína G tiene preferencia, pues recordar brevemente su acción. Recordemos que la proteína GQ aumenta la acción de la fosfolipasa C, la GS estimula a la adenilciclasa y la GI inhibe a la adenilciclasa. Ahora sí podemos mencionar que los alfa 1, A, B y D tienen una preferencia por la proteína GQ.
y se denomina G-alfa-Q, justo por esta preferencia. En cuanto a los receptores alfa 2, A, B y C, tendrán preferencia por la proteína GI. Y los beta 1, beta 2 y beta 3 por la proteína GS. Entonces, si se dan cuenta, pues incluso van en orden, ¿no? Alfa 1, todos los subtipos de alfa 1 por la proteína GQ, todos los subtipos de alfa 2 por GI y todos los subtipos de beta, beta 1, beta 2 y beta 3 por GS. Y esto ya nos da, siguiente por favor, esto ya nos da una pista bastante buena sobre cuál será su efecto dentro de la célula. Bueno, ahora, ¿cómo se va a generar esta respuesta en los receptores? Primero, tiene que haber una activación en el receptor a partir de un neurotransmisor. Posteriormente, se va a transformar la proteína G de su forma pues no activa a la forma activa y se formarán segundos mensajeros para, por último, modular la actividad en canales iónicos. Sin embargo, algunos, bueno, esto nos dice el libro, sin embargo, algunos receptores como el alfa 1B se encargan del crecimiento y proliferación celular en el corazón. Entonces, vamos a ver más adelante que también se relacionan con la activación de ciertos factores de transcripción a través de vías relacionadas con la calmodulina. Algo que es importante es que sus vías de señalización se van a solapar con las de ciertos receptores de la acetilcolina, receptores muscarínicos. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque recordemos, de nuevo volvemos al inicio, que estas fibras postganglionares, dependiendo si son simpáticos o parasimpáticas, tendrán un neurotransmisor. En el caso de las simpáticas tendrán a la noradrenalina y las parasimpáticas a la acetilcolina. Pero el receptor en las células efectoras será muscarínico para la acetilcolina y adrenérgico para la noradrenalina. Es decir, estos receptores, tanto muscarínicos como adrenérgicos, se pueden localizar en una célula efectora. Bueno, doctora, ¿puedo iniciar con o mañana? No, yo creo que hasta ahí quedamos. Hasta ahí quedamos, porque si no, te vas a quedar inconclusa, ¿no? Vas a empezar mejor. Mañana vemos lo de los receptores adrenérgicos, ahora sí, alfa. Ya vamos a empezar con ser más específicos con estos receptores. Con todos los receptores, pues. Nada más te debo decir que dentro de la historia de cómo la presentas, así fue. Así fue al principio, nada más creían que era una sustancia, la simpatina, pero después vieron que no eran sustancias, sino que el alquis ya los clasificó en alfa y beta. Y fíjate que en ediciones mucho anteriores del Goldman decía, los receptores alfa eran los estimulantes y los beta eran los inhibidores, pero resulta que con el estudio posterior se dieron cuenta que dentro de los mismos receptores alfa habían estimulantes y depresores, y también dentro de los beta había tanto estimulantes como depresores, y así llegaron a la clasificación de la que tú mencionas, ¿ves? Hasta el final, en donde ya de los tipos de receptores hay subtipo alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, y todavía dentro de estos, ahora sí, hay subtipos. Y los subtipos son, como te diste cuenta, en los alfa 1 y los alfa 2, ABD y ABC, ¿no? Entonces, hasta ahí llegamos ahorita. El receptor beta 4, pues sí se menciona, no tiene ahorita utilidad terapéutica y se piensa que es parte del beta 1. Hasta ahí vamos con el beta 4, ¿verdad? Pero pues es diferente ahora, ya se conocen, pero perfectamente bien los receptores sobre los que actúa la norepinefrina y epinefrina, y por tanto también la dopamina, ¿no? Y veremos diferencias entre estos en cuanto a su afinidad mayor hacia ciertos tipos de receptores, como bien presentaste ahí, y combinan, y el isoproterenol, que hasta ahorita lo mencionas, no es una catecolamina, sí es un fármaco sintético, pero que tiene preferencia por los receptores beta, en general beta 1, beta 2, beta 3, y por eso es para comparar la actividad de la epinefrina y norepinefrina sobre los beta. Y vas a ver, esa afinidad por los beta 2 hace la diferencia entre
adrenalina y noradrenalina. Bueno, entonces salimos y nos vemos hasta mañana. Hasta mañana a todos.